Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen, que en este caso se llama Advertencia por tormenta, Storm Warning. Vamos a ver qué tal, hombre. Vamos allá. Invictus is here, and with it a celebration of all things spaceship and space vehicle. And with today being both RSI and Tumbril Day, we've got introductions to two new ground vehicles for you this week, starting with an old friend ready to make our Constellation Phoenix complete, the RSI Lynx. Bueno, pues el Invictus está aquí, hay nuevos vehículos, empezando por el Lynx, que es el compañero que faltaba para hacer la Phoenix. Para que estuviera la Phoenix completa, pues faltaba el Lynx. Y vamos a empezar por él. Vehicles in Star Citizen play quite a large role. Obviously, we have these fully realized full planets and moons. You don't always want to spend all your time flying over them in your ships. We're going to have things coming online in the future, such as weather, that's going to make that prohibitively more dangerous to do. Flying. Están comentando que en el futuro tendrán climatología que será muchísimo más peligrosa para el vuelo, y que en Star Citizen pues también tiene superficie, que no solo todo es volar, ¿no? Que hay más cosas que hacer. Is the main traversal type, but of course with ground vehicles there is so much more to explore on planets. It adds so much diversity to the missions that we have. I feel like ground vehicles are an opportunity for players to have fun and explore the terrain of our lovely planet, not from, you know, going in from a top side, but really getting in and around with the dunes and the broken ships and stuff. Dice que, bueno, están comentando que, claro, la perspectiva que tenemos de ir por tierra con los vehículos, que pues nos permite apreciar la diversidad de los planetas, y que también pues puede ser una opción de divertirse, aparte de lo que es el ir en nave, para tener otro punto de vista que no sea volando de la superficie planetaria. Y que además que es una buena oportunidad para poder crear diversas opciones de contenido de cara al futuro. Fun, the dynamic. You know, you get some feedback from the road. If you enjoy driving, it's something for you, isn't it? It's not always a spaceship. You need to have the options. I mean, if you don't have a ship, how are you going to get from A to B? You need something to get you there. And if you're going from A to B, then someone's in the way, you get a tank. Y si tienes que ir de un punto a B y no tienes nave, necesitas una manera de ir para allí, ¿no? Entonces puedes utilizar un tanque para hacerlo, ¿no? Por eso ponen esta escena de riéndose del vehículo de Greycat del PTV. At Invictus Launch Week, we're introducing two new vehicles to the game, the drivable RSI Lynx and a concept vehicle, which we'll talk about later. The Lynx was introduced alongside the RSI Constellation Phoenix back in 2014. It was mentioned as it's sort of an add-on to the Phoenix. The Lynx is RSI's more luxury counterpart to the Ursa rover. Claro, dice que está comentando que esto fue introducido en 2014 con la salida de la Constellation Phoenix, y que además es la contrapartida de lo que sería el Ursa, ¿no? Por la parte de lujo. Que es un add-on de lo que es la Phoenix. Expands the capabilities. I suppose there's an element of, I don't know, showing off maybe. It's for the distinguished individual who likes to travel in style. It serves a different purpose to the Ursa. It's very much for VIP transport and exploration. We've taken some stuff from the Scorpius. We've taken some stuff from the Ursa itself. We've invented other stuff from scratch because... Dice que tomaron referencias de lo que sería el Scorpius, referencias de lo que sería el Ursa, que es un vehículo planteado para explorar o para un transporte más VIP. Not everything that we needed already existed. It is fun and fancy. Claro, y que otras cosas pues tomaron referencias, o sea, lo hicieron desde cero, ¿no? Dice, es divertido y elegante. Y que, bueno, quizás sirva para presumir también un poco, decía antes el compañero, ¿no? I think the exterior is amazing. It's got so many great angles and it just looks so RSI. It just comes together really nicely.
We took the Ursa and we basically made it beautiful. It trades out some of that rugged utilitarian functionality for just a more enjoyable experience to ride around exploring in the back of. Ya están diciendo como que han pulido un poco el diseño del Ursa para hacerlo más bonito y que han quitado lo que es la parte de atrás del Ursa normal para hacer algo como más, una experiencia más disfrutable, más tendiente al lujo, ¿no? So it's a lot of clean, glossy panels, higher quality materials, and less dense detail, more focusing on angular lines. Está como una versión más pulida en el sentido de tenemos partes más limpias de la nave, esquinas más limpias. Tenemos también paneles brillantes. Very constrained with the overall size dimensions. It has to fit in the Phoenix, so we couldn't make the vehicle any longer, wider, taller. So we had to work to the same footprint. We've tried to not have too much visible mechanics on the outside of it, because you don't want to go up to a fancy luxury car and just see the engine just there. You know it's a car, you know it's got an engine, you don't need to know where the engine is. You just want it to look good whilst you're actually getting from A to B. It's very nice. Están diciendo que no querían demasiadas mecánicas que se vieran desde el exterior. Estamos hablando de un vehículo de lujo. Tú sabes que el motor está ahí, no necesitas que saber que está ahí, ¿no? Y que además uno de los objetivos también era que mantuviese las dimensiones del Ursa. Nice design. Alberto, our concept artist, did a very good job on that. We had quite a lot of references to new electric trucks, that type of thing. Got a clean day-running lights. As you go round to the side, you've got like a peek-in window of the cockpit. So underneath you can sort of see feet. I don't know why you'd want to see feet, but yeah, you can. Además, puedes ver desde lo que es la parte del piloto, tenemos esa pequeña ventana en el lateral que nos permite ver, pues dar visibilidad a la hora de ver si entra a algún lugar o no. And then we've got the suspension uprights, which are finished in like a goldy colour, which is quite nice. It's quite ornate for something that sort of takes the load of the vehicle and that kind of thing. A very nice 13-piece door. 13-piece on my side. You're not going to see 13 pieces. Bueno, dice que la puerta tiene 13 piezas, que no vamos a ver las 13 piezas, pero que tiene 13 piezas. Y luego está comentando el tema de las amortiguaciones, de ese rail que tiene también para soportar lo que es el peso del vehículo, ¿no? Y que además está gold standard. Es algo traído a las tecnologías de hoy en día, ¿no? I think my favorite thing on the Lynx is the wheels. They are quite unlike anything else we've got in the game. We've tried to go for wheels that would seem a little bit more luxurious, so we've gone for a shape that will kind of make them a little bit quieter. They look pretty cool. They're very evocative of those sort of sand racing tyres with the big ribs on them. They give it a very strong visual identity from the outside. My favorite thing about the Lynx. Un tema de las ruedas, que se querían fijar en hacer algo más lujoso, que dan la sensación de que sean más silenciosas las ruedas también. De hecho son más silenciosas a la hora de moverse, no es lo que estuvimos viendo antes. Y dar pues ese aspecto único, ¿no? Destacado de las ruedas. Lynx is the huge rear windows. It's got this lovely wraparound window. It just creates a very different atmosphere inside the vehicle. Whether you're having El tema de la ventana, que dice que también crea una atmósfera bastante única en el vehículo comparado al Ursa, evidentemente. in-game business meetings or just chilling with your friends, having that scenery so on display right next to you really adds to the whole experience when you're just sat in the back with your champagne. ¿Por qué siempre que ponen algo de Turing tienen que poner que fuera está ardiendo el mundo mientras tú estás tomando un champaña? O sea, no entiendo, tío. ¿Por qué hay esa tendencia? When you step in, we've got some TVs that pop out of the sides of the panels, some personal storage, and seats, which move. And you can push a button and they will spin around. You've also got a location for... Mira, esto es algo interesante. Aparte de lo que vemos los asientos, que los estuvimos viendo antes, de que se pueden mover para orientarse, para sentarse hacia la mesa, que tenemos unas pantallas que salen por ahí, que por cierto aparecen información sobre bolsa y movidas, no sé, igual se puede consultar algo de eso en el futuro. Vemos este espacio que es para cajas de emisión, que me ha llamado la atención también. Storage, which obviously folds away so that if you've got something you just want to put up there, you don't have to see it, but you know it's there. We've also got a weapons rack. It folds itself away and it pops out. It's got some nice little smoky glass doors on the front of it. The lighting is designed to be a more
habitable area for your luxury passengers. We have a magnificent full-length fridge, and off to the left we've got a couple of shelves. Ajá. O sea que esto que vemos aquí en realidad, donde vimos las botellas de agua al principio, es una nevera. ¿Ok? Es una nevera, o sea que esto sería importante para lo que es las propiedades que pueda tener en el futuro la comida o los productos perecederos. Esto es una nevera. You can store stuff. Y aparte tenemos aquí efectivamente los laterales. Cada pasajero tiene un lateral para poder guardar cosas. We don't say it's a drug storage location, but secretly it is a drug storage location. No vamos a decir dónde está, pero secretamente hay un almacén para guardar drogas. Hay un lugar secreto para guardar drogas en el Links. What the fuck? Champaña y cocaína, tío, es lo que hay. O sea, ahí la peña se lo pasa, pero... Just don't tell the cops. No se lo digas a la madera. Compared to the base Ursa, the Lynx is a little more agile, a little faster. It is like this because it just has less weight to it, less carrying capability, so it can trade that off for speed. And the two people that are sat in the back in relative luxury have a much nicer experience seeing the sights of the universe around them. Dice que bueno, aparte de que cambia lo que es chapa por un poco más de velocidad con respecto al Ursa, lo que vemos que además las dos personas que van detrás pues que gozan de unas buenas vistas de lo que les rodea. Compared to the other ground vehicles in events such as the Daymar Rally, I think this is going to be a strong competitor. It's going to be really interesting to see which players prioritize over the other, whether you take the speed of the Lynx versus the increased durability of the Ursa itself. Dice que será interesante para el tema del Daymar Rally de ver quién escoge este vehículo que será un poco más rápido que el Ursa frente a la durabilidad del Ursa normal. But you don't often see Bentleys racing against other vehicles in real life rallies, so maybe not as durable as the others. This is for people that Claro, está diciendo quizás no es tan resistente como el otro porque normalmente no ves Bentleys haciendo rallies, ¿no? like to get from A to B and look like they're in a good car when they're doing it. I think the fantasy of having someone chauffeur you around while you're sitting in the back drinking cocktails or the champagne and looking at your business portfolio while just the world of Star Citizen goes on around you. It's pretty cool. Claro, dice que la idea de que alguien está pilotando y haciendo pues el logo, ¿no? Mientras tienes los dos pasajeros detrás tomando sus bebidas y mirando su negocio, que refleja el tema, y mientras el universo de te rodea, que simplemente es genial, ¿no? It's also for people who'd never be caught dead racing in a mule. So that's the new way to get around the surface of Stanton's planets and moons in style. But what about those who want a bit more pew-pew with their hot looks? Just go with it? Well, Tumbrel has you covered with the latest in planet-side mobility and destroyability with the Tumbrel Storm. Let's find out more. Vamos a ver el Storm. Hello again. It is once again myself, John Crew. Let's talk about the concept vehicle that we're introducing at Invictus Launch Week, the Tumbrel Storm. The Tumbrel Storm is a light/scout tank from Tumbrel. In a lot of combined armed forces, you rely on reconnaissance on the ground to let you know what's coming ahead. And whilst we do have an array of ground vehicles that can do this role, not very many of them are as heavily armoured as a tank. And sometimes reconnaissance goes a bit sideways and you need some firepower to help get you out of that situation. So the Storm is really excels in this scenario. Claro, dice que a menudo cuando nosotros tenemos gente entera necesitamos información de saber lo que pasa, y que si bien tenemos vehículos para poder hacer esta tarea, porque es rollo tanque ligero scout, o sea, que no tenemos vehículos con esta cantidad de armadura o esa cantidad de blindaje que puedan hacer este tipo de tareas. It can be ahead of the fleet on the ground, engage targets and hold its ground before the main force of ground vehicles. Dice que sería un vehículo capaz de eliminar objetivos y ser punta de lanza de la flota que tengamos en tierra, y mientras espera por el apoyo de la mandanga pesada, ¿no? Arrives for backup.
One aspect that we wanted to change from the traditional tank and Nova setup is making this energy weapon based. So it had a much greater independence from the main task force on the ground, and that it wasn't constrained by ballistic ammunition. So it has an energy autocannon on top, twin-barreled, to help lay down firepower, really only constrained by the size of its capacitors and power plant. The Storm is really designed for supporting Novas in attacks. It can take on... A ver un momentito porque dice aquí una cosita que es importante. So it has an energy autocannon on top, twin-barreled, to help lay down firepower, really only constrained by the size of its capacitors and power plant. Claro, dice que el cañón que tiene, que es un cañón dual láser, estaría le confiere esto más independencia de lo que es la tropa de tierra, pues por la autonomía, pero que dice que solo estaría restringido el poder de fuego que tiene por el capacitador, o sea, por el capacitador no, por el condensador que tiene el tanque, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es cuánta munición tendría o cómo sería el tema, pero nos da un indicativo de que no es en plan la fiesta padre a la hora de disparar, sino que hay una limitación, una munición limitada, ¿no? En este sentido. Una munición limitada que vamos a poder recargar y que no es tan dependiente de rearmes como puede ser un tanque, el Tumbril Nova, ¿no? Que tiene pues esa munición balística. The Storm is really designed for supporting Novas in attacks. Ya está realmente diseñado para apoyar a tanques Nova. It can take on most other ground vehicles. If you're brave, you can take on a Nova with it, but you probably want to bring a friend or two to help even the fight. Claro, dice que está diseñado para abatir otros vehículos. Puedes también abatir a un tanque, pero realmente lo suyo es en esa situación pues tratar de llamar a algún que otro amigo para balancear las cosas. I received the task to complete a new vehicle. I was told to do a tank, most precisely something that would have become a killer of killers. We had to go back to the origins of time. ¿Cómo que a Killer of Killers? A tank, most precisely something that would have become a killer of killers. We had... Se me ha encargado la tarea de hacer un tanque que fuera un asesino de asesinos, precisamente. To go back to the origins of Tumbril and let this new tank look less like the Nova tank and more like the Cyclone. So Bueno, hacer de alguna manera que este tanque luciera menos como un Nova tank y más como un Cyclone. it was important to get back that aggressiveness and that dynamics that the Cyclone had. So we opted for something a little less classical and went on a design that is absolutely more related to the manga and anime's world. Claro, dice que hemos ido a un... ¡Qué cabrones! ¿Por qué han dicho eso, tío? Dice, hemos ido a un diseño mucho más agresivo, recuperando la agresividad de las formas y los contornos de los Cyclone y tendiendo pues a una referencia tipo manga, tipo anime. When people see the Storm for the first time, I want them to feel scared. Claro, cuando la gente vea el Storm por primera vez, quiero que sienta el temor, ¿no? There is no flimsy paneling, there is no beautiful refined surface. This is just optimal and very, very dynamic. So we don't have a lot of parallel lines. We have a lot of X's and V's, very strong shapes that... formas muy reforzadas, no hay cosas elegantes, es todo que tenga pinta funcional, con nubes y con... Line what is popularly recognized as dynamic and aggressive. The interiors of the Storm will feel really full of pipes, of fabric, of mechanical stuff. Al interior estará lleno de telas, o sea, de materiales, de tuberías. Have to look basically ventral, like you have just been eaten by a machine. So claro, que la idea es que te sientas dentro como cuando estás dentro, sea como si literalmente te hubiera comido una máquina. What we have is very composed design, something that is uncommon in the tank we know today. So what we wanted to achieve when you look at the Storm is fast. Strike fast, move fast, do everything fast, no need to rely on a crew. I like that it looks a bit like an animal.
Vale, el señor este está enamorado de su creación porque dice, me encanta de que pinte como un animal, quiero que sea rápido para hacer las cosas rápido sin depender de una tripulación, sobre todo que sea eso, agresivo, el vehículo que dé una sensación muy agresiva. It's very snaky, or looks a bit like a crocodile. Dice que es como rollo serpiente, rollo que parece como un cocodrilo. Bueno, si él lo dice, habrá que hacerle caso. Yo he visto un cocodrilo y no se parece a eso en la puta vida. Pero sí, mola bastante el tanque. Now, of course, the big question everyone always asks for every new concept promotion is when? When will it go into production? Well, let's go now to the vehicle team in our Los Angeles studio and find out more. The problem is where my story goes is always... A ver un momento, porque... When? A ver, a mí me mola mucho ver la ilusión que está teniendo la peña cuando habla del vehículo, ¿eh? O sea, una cosa es que yo diga que el tipo se dice que se parece a un cocodrilo, pues él se imagina esas cosas. Ahora, no se parecen nada. Pero sí que es cierto que está flipando. Es que es una pasada. El bichillo es una pasada. Now, of course, the big question everyone always asks for every new concept promotion is when? When will it go into production? Well, let's go now to the vehicle team in our Los Angeles studio and find out more. Vale, ¿cuándo va a salir esto de producción? Vamos a ir con el equipo de Los Ángeles y averiguar más. The problem is where my story goes is always I will identify all of the issues that I have to overcome first, and then like build a plan for breaking them down. So I'm trying to think of a way of phrasing it, you know? We had a lot. El problema es la cantidad de cosas que tenemos que atender y poder romperlas y, o sea, poder organizarlas, separarlas y buscar la manera de poder congelar eso luego, ¿no? Cleaning up to do to make sure it was worthy of the engine, it's ready for engine, it's not going to break anything when it goes in there. And that was what most of the initial white box work we did, at least from an art side. For design, we were more concerned about alleviating a lot of the issues we knew were present with the Nova. Claro, dice, primero si lo metemos en el motor si no se va a ir al carajo. Aparte se están partiendo por detrás un poco en el propio Inside. Porque bueno, es en plan, supongo que es en plan en reconocimiento a lo que es el esfuerzo que supone realmente el meter un tipo de bicho de estos. Una de las cosas que quieren evitar precisamente también es los problemas que tuvo de inicio el Nova, ¿no? Like traversing on uneven terrain, exiting the hangar. These are issues we solved first rather than waited until later in production and realized there were more difficult tasks to overcome. So most recently... Claro, dice que es mucho más fácil resolver estos problemas que pueda haber antes de meter el vehículo que después, ¿no? Pero esto es un proceso de aprendizaje. We finished Grey Box. Está finalizado el Grey Box. We completed all the animations. Currently I am doing a material and detail pass on the tread housings for the Tumbril Storm. This thing has challenged me in ways I haven't been challenged before in working in the game industry. For example, the treads took a couple different iterations so we got right. And to be able to get like the right movement as it deforms to the... A ver un momentito, porque dijo que le está haciendo ya el pase de arte. All the animations. Currently I am doing a material and detail pass. Vale, un pase de materiales y detalles. Esto supongo que será el tema de los componentes. On the tread housings for the Tumbril Storm. This thing has challenged me in ways I haven't been challenged before. And me dice esta cosa me ha retado de formas que nunca había sido retado antes. Working in the game industry. Trabajando en el mundo del videojuego, se refiere. For example, the treads took a couple different iterations so we got right. And to be able to get like the right movement as it deforms to the ground planes. This ship is definitely more organic than anything I'm used to, and I suppose it's like its own challenges, but it's been a learning process. A ver, está comentando que las orugas se van a ir deformando a medida que vayan avanzando por el terreno, lo cual es algo que ahora mismo no hace el tanque. Dice que son retos interesantes. Yeah, just to continue on to LOD0, finalizing all of the art assets, making sure everything is going to be correct for when we move on to all of our higher detail. Mola un huevo esta mierda, Mola un huevo esta mierda, tío. Move on to all of the art assets, making sure everything is going to... Es que mirar esto, tío. It's definitely more organic than anything que es mucho más orgánico y tal. I'm used to,
and I suppose it's like its own challenge. Claro, es mucho más orgánico a lo que él está acostumbrado a hacer en videojuegos. Es que el nivel de detalle que se aplica en Star Citizen a las cosas es una fumada. But it's been a learning process. Yeah, just to continue on to LOD0, finalizing all of the art assets, making sure everything's going to be. Dice que bueno, lo que estamos viendo aquí es a continuar el progreso al LOD 0, o sea, el nivel de detalle 0 sería lo que estamos viendo aquí. Correct. For when we move on to all of our higher detail, tertiary details that will go into it later. Everything from the way the doors open on the tank to the cockpit itself. When you go inside this thing, it's like stepping into a mech. It's completely different from any other vehicle I've seen in this game. Claro, dice que una vez metes tu cabeza aquí dentro, o sea, es como meterte en un mecha. O sea, como meterte en un robot, básicamente. Que es algo totalmente diferente a cualquier otro vehículo que hayamos visto en Star Citizen. Stepping into a mech. It's completely different from any other vehicle I've seen in this game. My favorite thing about Storm is going to be the role of it. The Nova is a very, very big tank. It requires 3 people. It's got that big size 5 cannon. You don't always need a size 5 cannon. Some people may disagree, but I don't think you do. The Storm is a little bit quicker. Only requires 1 person. It kind of sits in a really good spot between something very quick like a Cyclone and something a little bit more punchy like the Nova. Claro, dice que tiene una posición bastante cómoda entre lo que sería un Nova y un Cyclone en cuanto a velocidad, y que dice que no siempre hace falta un cañón de tamaño 5 y bueno, que aparte que aquí tienes uno de tripulación. I'm excited the progress that the team has made on this. It's been a real beauty to work on, and it should be a lot of fun for the players too. Dice que es una auténtica belleza y que debería ser mucha diversión para los jugadores también. So what did we learn this week? Well, we learned that the RSI Lynx is the new benchmark for traveling planetside in comfort and style. That the Tumble Storm says you can blow stuff up and look slick as all heck while doing it. And that it's already in production for an intended release in the less than distant future. Now, join us tomorrow for our Invictus All Vehicles Roundtable over on Star Citizen Live. And don't forget to check out everything else that's available in Alpha 319 in between visiting the Invictus showrooms. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for exploring the process of game development with us, and we'll see you all here next week. Vale, falta un cachote considerable para que acabe el Inside. Aparte de eso, nos está comentando de que bueno, mañana tenemos el tema del Star Citizen Live con la conversación, la charla sobre vehículos, que mañana va a ser un día macanudo seguramente. Como siempre, pues estaremos aquí pendientes para hablarlo. Comenta que bueno, que las nuevas pruebas de lujo pues están con el Lynx, ¿no? Los nuevos estándares de pruebas de lujo están con el Lynx, y luego pues que el Storm está en producción y que es un TM, o sea que saldrá prontito. It's your call. You can make it. Don't. I believe in you. I'll step out. Roll a survival check. LOL, están haciendo como juego una partida de rol o algo así. No, de You mesa. successfully exit the elevator. Just kidding. You're dead. Vale. Un videojuego de no sé qué historias. No sé qué es, la verdad. No sé qué es este juego, no sé si alguien lo conoce. I'll step out. Roll a survival check. 14. You successfully exit the... A ver. ¿Qué cojones es esto, tío? La verdad que no sé qué juego. Esto es de... ¿Pero qué cojones? Esto es Green Hex. Este es el escenario de Green Hex. Sí, están diciendo... has sobrevivido exitosamente al elevador tirando dados. Sí, no, estoy bromeando, has muerto. Dungeons and Dragons de Green Hex. LOL. The elevator. Just kidding. You're dead. En fin, chavales. Tiempo para cenar.
Qué guapo está el Storm. Qué guapo está el Storm, tío. Qué guapo está el Storm, chavales. Qué cabrones que son, ¿eh? Qué guapa está esa mierda, tío. Qué guapa está, ¿eh? Es que está guapísimo, tío. Está jodidamente tremendo, tío. Y el Loner es un Nova. Nah, pero eso es el mítico bicho que luego pillamos in-game, chavales. Es lo que hay. Mola mucho, Si a alguien le mola mucho la tierra, flipa mucho. Yo depende, porque yo me estoy viendo, chavales, que cuando me pille la Idris, consiga pillarme la Idris, luego me voy a dedicar a pillarle cositas a las naves, ¿sabes? En plan, en vez de pillarme naves gordas, me voy a dedicar a, pues quiero tenerme las motillas para la Kraken, quiero tener, que si algún vehículo de tierra para sacar de vez en cuando en la Idris, ese tipo de vicios, ese tipo de malos vicios, chavales. Ay, madre mía, cuánto vicio. Pero bueno, primero hay que ir a la CitizenCon este año y ver qué sucede. Mi vicio de las pinturas, pues sí. La pintura ya, de conciertos ya me la he pillado, obviamente. Qué buena pinta tiene, ¿eh? Es que tremendo bicho, tío. Es que qué pasada, tío. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada, chavales. Qué pasada, tío. Qué guapo está, ¿eh? Qué guapo está. Madre mía. Está muy guapo. O sea, realmente está muy guapo. Está jodidamente guapo. Venga ahora. Voy a por la cena.
Estoy por aquí. Estamos cenando, chavales. A ver. Qué locura, ¿eh? El arma no... El arma es un arma de tamaño 3, pero es un arma especial. O sea, no se categoriza en las mismas. O sea, hay que ver cómo es. El láser, Monkey láser. Gracias, chicos. Si estáis cenando, que os aproveche también. Ole, Kuzuri. Ole.